Muchísimas gracias, queridos hermanos, por invitarme nuevamente, por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Sin duda es un tiempo muy especial donde juntos podemos aprender de la palabra de Dios. Quiero compartirte hoy un tema que se llama precisamente así. Tengo a Jesús porque necesito al Espíritu. Tengo a Jesús porque necesito al Espíritu. Y quiero pedirte que por favor me acompañes, mi hermano, a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Por favor, acompáñame a orar. Querido Padre, Señor Santo y Dios que estás en el cielo. Padre, quiero agradecerte tanto esta noche, Dios. Quiero agradecerte este tiempo, Padre, que nos dejas conectar desde diferentes países. Gracias por el corazón y la disposición de mis hermanos en Costa Rica, Dios. Gracias porque también sé que hay de otros lugares conectándose a estos tiempos. Padre, quiero dejar este momento en tus manos, Señor. Quiero pedirte, mi Padre, que no sea yo, mis ideas, mis pensamientos o mi forma de pensar, que seas tú, Padre, que sea tu palabra la que esta noche nos enseñe, nos anime, nos confronte, pero también nos conforte y nos dé ese ánimo y aliento que tanto necesitamos. Quédate en este tiempo, mi Padre, por favor, te lo pido, ruego, oro y clamo en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. Mi hermano, quiero compartirte esta clase. Está basada en el libro El Dios Olvidado, que como sabes está basado todo el taller que están viendo, Hombres Guiados por el Espíritu. Sin duda es un gran tema. Este tema, tengo a Jesús, ¿por qué necesito el Espíritu? Quiero decirte algo. Fíjate que al principio, como que el título, ¿por qué necesito al Espíritu? Como que no me decía mucho. Dije, caray, suena así un poco extraño, ¿no? Pero al ir estudiando, al ir profundizando en el tema, créeme que me cautivó y me desafió muchísimo, mi hermano. Así que lo que hoy voy a compartirte, lo que quiero compartirte esta noche, no lo voy a hacer como alguien experto o que se la sabe de todas, más bien, quiero compartírtelo como alguien que está aprendiendo junto contigo y con el deseo de que juntos hagamos los cambios necesarios. Profundizar, hermano, en la enseñanza, en la Biblia acerca del Espíritu Santo es un gran ejercicio, sobre todo para aquellos que ya tenemos mucho tiempo en la iglesia, quienes hemos estado en la iglesia por años. Es importante evaluar. Hay muchas cosas que sabemos, que hemos aprendido, que creemos, pero el punto crucial es cuánto nos relacionamos con el Espíritu Santo. Asimismo, cuánto esto tiene un efecto en nuestras vidas y qué efecto tiene en nuestras vidas. Y precisamente es importante examinar esto. Mira, una escritura que quiero compartirte en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 16 y 17, dice así: y yo le pediré al Padre, y él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. Esta enseñanza, hermano, es bien interesante. ¿Por qué? Porque estas palabras las dijo Jesús a sus discípulos
un poco antes de su muerte, cuando él estaba ya hablando de su muerte, prediciendo su muerte, y ellos estaban tristes, desanimados. Es que, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a hacer? Esto es interesantísimo. Jesús consuela a sus discípulos con estas palabras, diciéndoles, dice, yo le pediré al Padre y él les dará otro abogado defensor. Otras versiones dicen otro consolador. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La palabra otro, no dice un consolador, un nuevo consolador. La palabra otro en griego significa otro de la misma clase, otro igual que yo. Dice alguien, la idea que les quiere transmitir es alguien como Jesús mismo tomaría su lugar y haría su obra. Y aquí dice, estará con ustedes. Esta es una increíble promesa, mi hermano. Estará con ustedes para siempre. Y luego el 17, me refiero, dice, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, querido hermano, es la tercera persona de la Trinidad y también posee la misma esencia de Dios y está en una perfecta unidad con Cristo, así como Cristo está unido al Padre. Es exactamente la esencia, es Dios mismo viniendo a morar. Y luego dice consolador, abogado, defensor. Esta palabra en griego me interesó, me encantó. ¿Por qué? Porque el significado literal del término griego de esta palabra es parakaleo. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, traducido literalmente, es uno que está llamado al lado, que camina al lado, que camina cerca para ayudar, para consolar, para guiar, para dirigir. Comunica la idea de que es alguien que anima, alguien que aconseja, alguien que sostiene, que ayuda, que levanta. Y luego dice, estará con ustedes para siempre. Podemos pensar algo a través del Espíritu. Podemos leer en Juan 16:7. Jesús les llega a decir a sus discípulos, les conviene, porque ellos ya estaban angustiados. Ellos ya estaban preocupados, pero ¿qué va a pasar? Jesús les dice en el 14:1, no se angustien, confíen en Dios, confíen en mí. En el 16:7 leemos aquí, les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. En Hechos 1, después de su muerte, Jesús les dice, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Jesús, después de su muerte y resurrección, les dice a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén, que no se movieran. ¿Por qué? Para que esperaran el Espíritu Santo. Y dice dentro de pocos días, y 10 días después de esta charla, viene lo que conocemos como el Pentecostés. Hechos 2:2. De repente un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban. Se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron. Y bueno, ya conocemos la historia, ya sabemos, ya entendemos. Ahí que leemos, hermanos, vemos el cumplimiento de esa promesa, de que el Espíritu Santo iba a venir, de que el Espíritu Santo les iba a dar poder. Ellos estaban ahí esperando a quién, no sabían ni quién era, ni cómo era, ni cómo iba a venir, pero estaban seguros que iba a venir. Y en Hechos 2 vemos el cumplimiento de esa promesa de una manera que debió ser impresionante. Un viento fuerte que retumbó, lenguas de fuego.
el poder del Espíritu Santo, hermano, estaba siendo liberado como nunca nadie antes había visto y había experimentado. Y lo más increíble de esto es que el apóstol Pedro se levanta ante el asombro, donde quedaron todos atónitos. Se levanta y explica, comparte la promesa de que ese Espíritu Santo iba a ser entregado a todo aquel que estuviera dispuesto a creer. Ese gran poder. Las epístolas, las cartas nos hablan de el increíble poder que tiene, hermano, el Espíritu Santo, de la capacidad que otorga el Espíritu Santo, del poder que tiene de dar muerte a nuestro pecado por medio de él, de los dones sobrenaturales que Dios da. Un gran poder, un gran poder sin duda alguna. Ahora, aquí viene una pregunta bien interesante, hermano. Imagínate cómo se sintieron los que vieron en Pentecostés llegar el Espíritu. Ese poder, como Pedro lo habló y está disponible para todo aquel que crea. La pregunta es, hermano, ¿cuánto creemos esto? Si creyésemos de verdad esto, esperaríamos muchísimo del Espíritu Santo. Algo que me impacta en el libro, que se está estudiando, es precisamente, de hecho, el título. Si tú no te metes a estudiar, si tú no te metes a escudriñar el libro, no vamos a entender el título. Se llama El Dios Olvidado. Si solamente alguien te dice el título, como que no nos dice mucho, el Dios olvidado, ¿a qué se referirá? Pero una vez que entras, te das cuenta que se refiere al Espíritu Santo, un miembro de la Trinidad, olvidado. Muchas veces, sí creemos, sí escuchamos, sí hemos aprendido mucho, pero muchas veces ignorado, muchas veces no tomado en cuenta, e incluso muchas veces sin creer en el poder que tiene para transformar nuestras vidas. A eso se refiere ese libro, el Dios olvidado. Si tuviéramos verdaderamente una convicción profunda, ¿cómo piensas tú, hermano, que serían nuestras vidas? Yo tengo el Espíritu Santo, tú tienes el Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué puedes hacer con eso? Sabes, como cristianos, como discípulos, seguramente no tenemos duda de que en el momento de nuestro bautismo, porque así lo dijo Pedro en Hechos 2:38, después de predicarles, dijeron, ¿qué debemos hacer? Pedro dijo, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse y bautícense para que Dios perdone tus pecados y te dé el Espíritu Santo. Este es el Espíritu Santo del que estamos hablando. Pero, hermanos, es bien importante escudriñar cuánto nos relacionamos con él, cuánto somos movidos, cuánto somos motivados, cuánto somos levantados por él. Hay muchísimas cosas que nos pueden confundir. Podemos predicar, podemos compartir nuestra fe, podemos dar estudios, podemos armar un servicio en la iglesia basado en nuestros talentos. Cuando realmente somos usados por el Espíritu, es importante tener presente esto, porque podemos confundirnos con talentos, hacer cosas, cuando en realidad no estamos dejando, ojo con esto, no estamos dejando al Espíritu Santo actuar. Y no solamente, lo que más me desafió y me impactó, hermanos,
no es las habilidades o dones que podemos hacer con el Espíritu Santo. Predicar, compartir, alabar. No, no, no. Lo que más me desafió es nuestra manera de vivir. Nuestra conducta, nuestro caminar diario. Es decir, cuando salimos de la iglesia, estamos en la iglesia, salimos y convivimos juntamente con un creyente y un no creyente. Es notable la diferencia que hay entre alguien que tiene el Espíritu y alguien que no lo tiene. Alguien que ha nacido de nuevo. ¿Qué tal? Tristemente, hermanos, tristemente, muchas veces personas que no se dicen cristianos llegan a vivir. Esto me desafió. Y yo te animo que podamos pensar. Personas que no se dicen cristianos llegan a vivir de una mejor manera que alguien que se dice cristiano. Y esto debe de llevarme a reflexionar y a pensar, ¿cómo es mi conducta? ¿Cómo es mi vida? ¿Por qué si digo que tengo al Espíritu Santo? No se nota muchas veces. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Mira lo que dice esta escritura. Romanos capítulo 8, versículo 9. Leámosla juntos. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pablo, cristiano, escribiendo a los romanos cristianos, hace una afirmación sin temor a equivocarse. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Qué nos enseña este pasaje? Hermano, si según este versículo, si soy cristiano, si me digo cristiano, si ya me hice cristiano, el Espíritu de Dios vive en mí. Y eso debe animarnos. Amén. Ahora, Pablo reitera esa verdad aquí más adelante. ¿Acaso no saben? Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje, querido hermano? Nuestros cuerpos, tu cuerpo, mi cuerpo, como cristianos, Pablo otra vez cristiano, escribiendo a los corintios cristianos y afirmando, ¿acaso no saben? Su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Algo que necesitamos, hermanos, preguntarnos. Esto lo que quiere decir es que el Espíritu Santo viene al hacerme yo creyente. El Espíritu Santo viene a morar en mí, viene a vivir en mí, viene a habitar en mí. Y algo que necesito preguntarme es lo siguiente. Si es verdad que el Espíritu de Dios vive en mí y que mi cuerpo es templo, según lo que dice este versículo, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no debería haber una enorme diferencia en mi vida
y en la de quien no es cristiano. No debería haber una enorme diferencia entre la persona que tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro, en su interior, y la persona que no lo tiene. Mira, hubo una analogía que se me hizo chistosa, chusca, pero práctica. Dice, imagínate esto. Aquí tienes a Reyes Ledesma. Dice el autor, si te dijera que yo tuve un encuentro con Dios, fíjate bien, hermano, yo tuve un encuentro con Dios en el cual Él, Dios mismo, entró en mi cuerpo y me dio una capacidad sobrenatural para jugar básquetbol. Sinceramente, hermano, sinceramente, en términos lógicos, ¿qué esperarías ver en Reyes Ledesma? El mismo maleta para el básquet. Déjame decirte que a mí no me gusta mucho el básquet. Sí lo juego, sí de repente, pero como no me gusta mucho, no me meto mucho. A mí, José Luis sabe, a mí me gusta más el fútbol, el soccer, ¿no? No sé cómo le digan allá, el fucho, el soccer, pero el básquetbol no. Pero yo te digo, ¿sabes qué? Dios vino y viene a vivir en mí y me dio una capacidad sobrenatural. No es mi don, no es mi talento, no se me da fácil, pero me lo dio. ¿Tú qué esperarías ver? Tú vas y vas a verme jugar básquetbol. ¿Qué dirías? A ver, vamos a ver qué pasa con él. Y ya, ves aquí, ¿no? Imagínate, ¡wow! ¿Y qué tal si ves al mismo Reyes de maleta, que se le cae el balón, que no encesta estando solo bajo el aro? ¿Qué pensarías? No, wow, Reyes, sí, en verdad, sí, Dios entró en ti. Nah, tú dirías, nah, este cuate está igual. Querido hermano, ¿qué podemos entender de esto? Si yo predico, yo creo, yo enseño, yo comparto que recibí el Espíritu de Dios, las escrituras anteriores, esta que dice, somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive en mí. Dice, el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si compartimos eso, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Esto es bien importante. Si yo juego igual de mal que siempre, como me has conocido, con justa razón, tú dudarías de la validez de mi encuentro. Reyes, dijiste que tuviste un encuentro ¿con quién? Con Dios. ¿Y qué hizo qué? Entró en mí. ¿Y para qué? Para hacerme jugar muchísimo mejor básquetbol. Y vas a verme. Y juego igual. O a veces hasta peor. ¿Qué dirías? No, pues bien, bien por ti. Hay quien ni entró Dios en él y juega mejor. ¿Sabes? Tú cuestionarías la validez de mi encuentro. Como cristianos, hermano, podemos afirmar nuestra fe en que el Espíritu Santo ha entrado en nosotros. Yo estoy convencido, por eso me desafió esto. El 7 de agosto de 1992, viernes 7 de agosto de 1992, hace 29 años, yo me hice un cristiano. Yo me bauticé y yo estoy convencido que Dios me dio su Espíritu Santo. Tú también estás convencido, seguro, compartimos, hablamos. Podemos decir con certeza que Dios nos dio una capacidad sobrenatural a través de su Espíritu para seguir a Cristo, hacer morir el pecado, servir en la iglesia. Podemos compartir sobre nacer de nuevo. Hemos dicho muchos que estábamos muertos, pero que ahora hemos vuelto a la vida. Y está bien. Sin embargo, y es aquí el desafío, hermano, quienes están fuera de la iglesia, nuestros familiares que no son cristianos, nuestros amigos que no son cristianos, desconocidos que no son cristianos, cuando no ven ninguna diferencia
en nuestra vida comienzan a cuestionar nuestra integridad, nuestra cordura, nuestra fe, o peor aún, a nuestro Dios. La pregunta, ¿podemos culparlos de eso? Piensa por un momento. ¿Puedo culparlos de eso, de que duden? No, tú no tuviste un encuentro con Dios. La pregunta de este capítulo, hermano, que a mí me sacudió. Sí, tengo a Jesús. ¿Por qué necesito al Espíritu Santo? Vamos a responderla bíblicamente. Versículo 1 de Romanos capítulo 2. Esta es Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que leemos aquí, mi hermano? Aquí tenemos la respuesta. Bueno, en el versículo 2 que ahorita leemos. Aquí primeramente vemos un llamado de parte de Dios a través del apóstol, ojo, dirigido por el Espíritu Santo. Vemos un llamado. ¿Cuál es ese llamado? Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Entrégate. Otras versiones, versión Dios habla hoy, les ruego que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. ¿Y en base a qué dice? Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Cuál es el llamado? Entregarme completamente. ¿Y cómo puedo hacer eso? Tengo ganas, tengo deseos, Reyes. Yo tengo buena intención. Mi hermano, si tú estás aquí conectado, si tú te congregas en la iglesia, si tú buscas ayuda, yo creo que tienes el deseo. Pero ¿cómo lo hacemos? Verso 2 nos responde a este llamado. No imiten, fíjate bien, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es buena, agradable y perfecta. Hermano, vemos el llamado de parte de Dios en el versículo 1 y en el verso 2 vemos el cómo podemos lograrlo. Grábate bien esto. Es prácticamente imposible que triunfemos espiritualmente por nuestra propia cuenta. No importa capacidad humana, talento, habilidad, preparación, experiencia, conocimiento, cosas en las que muchas veces nos basamos, en las que muchas veces ponemos nuestra seguridad y nuestra confianza. No importa. ¿Sabes? Me hace pensar a mí, en mí, 29 años de cristiano, misionero en varias ciudades, ministro por varios años y espiritualmente yo no puedo vencer por mi propia cuenta, no importa la experiencia. Es más, entre más experiencia uno tenga, más necesita del Espíritu, porque el orgullo puede crecer más. Yo ya sé cómo hacer. Yo ya tengo la experiencia, yo ya lo he vivido. Mira lo que dice aquí, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Aquí hay un punto clave, hermano. Más bien, dejen, permitan que Dios los transforme en personas nuevas. Para lograrlo necesitamos el Espíritu Santo. El cristianismo, querido hermano, implica cambio. Lo que comúnmente llamamos conversión, convertirse.
Un verdadero cristiano es literalmente un converso, una persona que con la ayuda de Dios, a través del Espíritu Santo, ha cambiado su manera de pensar y por consiguiente su manera de actuar para vivir conforme a los estándares de Cristo. La transformación, hermano, es definida como cambio de carácter o cambio de disciplina. Para ser transformado necesitamos tener una actitud de sacrificio. No solo tener el intelecto, la idea, el estar de acuerdo, una actitud de sacrificio, una actitud espiritual. Es necesario elegir lo que aquí nos pide. Ajustarnos. La palabra griega de imiten, otra versión dice no se amolden, es sistematizo, es decir, esquema, no te amoldes. Tenemos que escoger, ajustarnos al modelo del mundo o, como dice aquí, dejar, permitir que el Espíritu Santo nos transforme mediante la renovación de nuestra mente. Ahora, para eso necesitamos una relación cercana con el Espíritu Santo. Yo no lo voy a dejar. Yo no le voy a permitir si no tengo una cercanía con Él. Es importante entender esto. El cambio no ocurre de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. El Espíritu me cambia, dice, dejen que Dios les cambie, los transforme en personas nuevas. No necesito una experiencia externa. ¿Cuántas veces los que ya tenemos tiempo en la fe? Una vez recuerdo a un discipulador que yo le decía, ¿sabes qué? Me siento mal, me siento duro. Creo que necesito una buena reprendida, necesito una buena sacudida. Él me dijo, no, lo que tú necesitas es acercarte a Dios y que sensibilice tu corazón. A veces creemos que situaciones de afuera van a cambiar lo de adentro. Esto es al revés, el cambio va de adentro hacia afuera. Ese cambio de carácter es obra del Espíritu Santo. Mira, quiero compartirte esta escritura. No voy a ahondar mucho en ella, solo en un detalle, porque creo que esta ya la vieron, la desglosaron y desmenuzaron en las clases anteriores. Gálatas 5, del 22 al 25, versión Dios habla hoy. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Verso 25, hermano. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Mira qué increíble. Este pasaje nos habla de 9 frutos que ya vieron en las clases anteriores. Hay muchos más frutos, hay muchas más virtudes exaltados en la Biblia, pero este pasaje nos habla de 9. Los frutos del Espíritu, hermano, no son otra cosa más que los rasgos básicos de la personalidad de Jesucristo. Repito, los frutos del Espíritu no son otra cosa más que los rasgos básicos de la personalidad de Jesucristo. Y el Espíritu Santo crea o desarrolla estos rasgos en nuestra vida, transformando nuestra personalidad a semejanza de Cristo. Aquí encontramos también, hermanos, una palabra como en Romanos 12:2, que dice en el 25, dejemos también que el Espíritu nos guíe. ¿Qué decía Romanos 12:2? Dejen, permitan, sométanse, ríndanse. Dejen que Dios los transforme. Aquí dice, dejemos que el Espíritu
nos guíe. ¿Por qué? Mira más adelante, más atrás, perdón. Gálatas 5, 16 y 17. Por eso les digo, mira, otra vez, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, esto me encantó, hermanos. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Ojo con esto. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Qué leemos aquí, hermano? Esta escritura también la conocemos muy bien. Impulsos, dice aquí, la naturaleza pecaminosa. Pero te das cuenta como otra vez, lo mismo que el versículo 25, lo mismo que Romanos 12:2, dejen, permitan. Muchas veces oponemos resistencia. Si tú lees el versículo 26, el obstáculo principal es el orgullo. Dice, no seamos orgullosos. Dejemos que el Espíritu nos guíe. Y aquí nos habla, hermano, de los impulsos de la naturaleza pecaminosa, o en otra versión, la carne, del griego sarx, que son los deseos de la carne, pero también del Espíritu. Habla, fíjate bien cómo lo dice aquí, dos fuerzas que están entre sí, luchan, dice aquí, esto me encantó, luchan constantemente entre sí. La naturaleza pecaminosa nos impulsa, por eso dice los impulsos, nos jala, nos llama, pero el Espíritu también. Cuando tú y yo nos hacemos cristianos, tenemos el Espíritu, pero hermano, también tenemos la carne. ¿Recuerdas esta imagen? A mí me la enseñaron de joven discípulo. Dentro de ti, y se me quedó bien grabada, dentro de ti hay dos perros. Uno es como una pelea de perros. Uno que es la carne, el griego sarx, los impulsos, los malos deseos. Y el otro, el Espíritu. Hay una contienda en mi ser interior y la Biblia lo enseña con claridad. ¿Y cómo lo voy a hacer? El versículo 16 que leemos nos da la respuesta. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza. Esto no es automático, hermano. Oh, sí, Dios ya me dio su Espíritu. Oh, ¿y por qué pequé? Oh, ¿y por qué fallé? Oh, ¿y por qué no cambié? Oh, ¿y por qué me cuesta tanto? Porque hay una lucha constante en mi interior. Y dice que el Espíritu Santo, hermano, la guía. El uno es consecuencia de lo otro. Si yo me dejo guiar por el Espíritu, entonces no voy a ser fácilmente arrastrado. Dejemos que el Espíritu nos guíe. ¿A qué se parece? Gálatas 25 a Romanos 12:2. Ahora, ¿cómo podemos llegar, hermano, a ser más como Cristo? Necesitamos tener claridad de esta batalla entre la carne y el Espíritu. ¿Recuerdas Romanos 7? Como Pablo dice, no entiendo lo que me pasa. En mi interior me gusta la ley de Dios, deseo la ley de Dios, pero hay algo que se opone. Bueno, es esa pelea, hermano, que se libra en nuestro interior. Es una pelea mientras le digo a Dios en oración constantemente que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay una real batalla, hermano. Y necesito al Espíritu Santo para vencer. Sin el Espíritu Santo, es que yo oro y oro, sí, pero ¿cuánto me dejo guiar? ¿Cuántas veces, hermano, antes de pecar o de hacer algo incorrecto, llega un flechazo a tu conciencia?
eso no está bien, por ahí no va, no tomes esta decisión, no sigas por este camino. Y a veces, muchas veces lo ignoramos. Como que no me da mucha confianza esto, como que no me siento tranquilo esto. Es el espíritu. Hay una real batalla, hermano. ¿Qué es lo que los malos deseos impulsan? Pereza, egoísmo, indisciplina, sensualidad, etcétera. ¿Qué es lo que el espíritu impulsa? Todo lo contrario, trabajo duro, bondad, disciplina, pureza, evangelismo, etcétera. Si rendimos nuestra vida, me dejo de resistir al espíritu. Entonces, la transformación, hermano, se libera. Piensa en esto. Hoy, viernes 8 de abril de 2022. Si hoy, viernes 8 de abril de 2022, no soy más parecido a Cristo, ojo, no igual que Cristo, eso hasta que me muera y quizás, si no soy más parecido a Cristo que hace 6 meses, octubre, noviembre, si hoy no soy más parecido a Cristo que hace 6 meses, estoy dejando de crecer. Me he mantenido, me he acostumbrado, sigo batallando con lo mismo. Y si ese es el caso, hermano, puedo estar seguro de algo, de que quizá el espíritu está siendo agraviado, ignorado u olvidado. ¿Por qué? Porque él desea desesperadamente mi madurez, tu madurez espiritual en Cristo. ¿Alguna vez, hermano, has expresado o has escuchado a alguien expresar, es que así es mi carácter, los Ledesma, yo soy Ledesma, o los Estrada, o los Rivadeneira y Corcuera, así somos, siempre hemos sido así, así es mi carácter? Te voy a decir algo. Algo importante aprender es que mi temperamento, alguien que ha dicho, es que así es mi temperamento es muy diferente a mi carácter. ¿Te guste o no? Tu temperamento básico probablemente nunca cambie. Tú eres quien eres, incluso después de hacerte cristiano. Es importante aprender la diferencia entre temperamento y carácter. El uno es biológico, es genético. El otro es aprendido, adquirido a través del entorno en el que me desenvuelvo, a través de los años. Mi temperamento es diferente, es único. Dios nos dio diferentes temperamentos. Dios nos creó, seguro has escuchado, temperamento colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. Son los 4 predominantes. Y eso es algo genético, pero el carácter es algo que se va aprendiendo y que puedo quitar, cambiar, mejorar, pulir a través del espíritu. Independientemente del temperamento que es biológico, hermano, nunca perdamos de vista que pecado es pecado. Y los mandamientos de Dios son los mandamientos de Dios. Y ni la genética, ni la personalidad o el temperamento nos van a dar licencia para pecar o para desobedecer a Dios. Por tanto, hermano, el Espíritu Santo formará el carácter en nuestra vida. Si perseveramos fielmente, cambiamos de adentro hacia afuera y gracias al Espíritu Santo vamos a poder ver cambios de carácter genuinos. La realidad, esto también me impactó. La realidad es que la iglesia primitiva tenía menos conocimiento intelectual del Espíritu, pero tenía más relación con él. Hoy nosotros tenemos más conocimiento intelectual. Hay muchos tratados, muchos estudios, muchas investigaciones del espíritu. Pero lo que más me desafió es que ellos tenían menos conocimiento y más relación con el Espíritu Santo. Se veía en sus vidas, en su transformación, en su poder.
Y nosotros tenemos más conocimiento intelectual y menos relación. Es ahí donde necesitamos trabajar. Ellos llegaron a experimentar el Espíritu. La gente decía, ¿recuerdas las autoridades? Vieron la valentía de Pedro y de Juan y se dieron cuenta que eran hombres sin estudios, sin preparación, sin cultura. Y dijeron, estos hombres tienen algo especial. Sí, era el Espíritu. Y ese es el llamado para nosotros. Fueron sus vidas, hermano, fueron guiadas por el Espíritu. Fueron vividas mediante el poder del Espíritu. El objetivo que nos da el autor del libro no es explicar por completo el Espíritu, regresar a la era apostólica. Hay muchas cosas, muchísimas cosas acerca de este tema. El objetivo es aprender a vivir fielmente en la actualidad y de una manera congruente. ¿Cómo? Vamos a ir cerrando con esta escritura. Romanos 8:11, en una Biblia inglesa, J.B. Phillips New Testament, dice, sin embargo, una vez que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos vive dentro de ti, Él, por ese mismo Espíritu, traerá a todo tu ser nueva fuerza y vitalidad. Esto me encantó. Una vez que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos vive dentro de ti, vamos a resumirlo. Si el Espíritu de Dios vive dentro de ti, Dios, por medio de su Espíritu, traerá a todo tu ser nueva fuerza y vitalidad. Pero no es automático. ¿Qué debo hacer? Versículo siguiente. En traducción en lenguaje actual dice, por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. ¡Wow! Esto es increíble, hermano. Realmente es una verdad sorprendente. Que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de la muerte viva en ti, viva en mí. Y como cristianos, aún más lo que produce. Esto es increíble. Dice, por medio del Espíritu podemos poner fin a esos malos deseos, a ese sarx, a esa naturaleza, a esa guerra interna. La pregunta, hermano, ¿por qué entonces necesito el Espíritu Santo? Quédate con esto. ¿Por qué necesito el Espíritu Santo? Porque solo a través de él hay una verdadera transformación. Solo a través del Espíritu voy a tener una verdadera transformación. Para eso necesito dejarme guiar por él. Necesito dejarme dirigir por él. Y para dejarme dirigir por él, necesito tener una relación. Es la tercera parte de la Trinidad, de la divinidad, que tiene la misma esencia. Es la esencia, es Dios mismo, viniendo a vivir en ti y en mi hermano. Deseo de todo corazón que esto nos lleve a reflexionar. Y si Dios, recuerda esa alabanza, no sé si en Costa Rica la canten. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto, yo amo, yo peleo, yo sirvo, como David o como Jesús. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, ¿qué va a pasar en mi vida? Es mi deseo que juntos tomemos las decisiones más importantes, hermano, para poder tener una vida completamente diferente y que no sea más el Dios olvidado, esa parte de la Trinidad olvidada, sino que sea parte activa en nuestras vidas. Acompáñame, por favor, mi hermano, a hacer una oración para cerrar. Amado Rey del cielo, Señor, yo quiero agradecerte tanto por lo que hoy nos enseñas, por lo que hoy nos hablas, porque sin duda conoces mi corazón y el de cada uno de mis hermanos. Y tú, Padre, sabes lo que necesitamos, Dios. Sin duda, tu Espíritu Santo, Padre, un gran regalo, tu esencia, Padre, tu presencia viniendo a vivir en nosotros, Dios. Yo te pido que nos ayudes a tener esa fe, a tener esa convicción, a tener esa seguridad, mi Padre, de que tú viniste a vivir en nosotros por medio de tu Espíritu y de que tú quieres vernos hombres diferentes,
Bendice a mis hermanos de Costa Rica y de otros lados. Bendíceme a mí y ayúdanos a entenderlo profundamente y a decidir, Señor, que queremos vivir de una manera diferente porque tenemos todo para lograrlo, Dios. A través de tu Espíritu podemos ser transformados de una manera verdadera. Gracias por enseñarme esto y por permitirme compartirlo con mis hermanos para que juntos podamos dar los pasos que necesitamos dar. Gracias, mi Padre. Y es en el nombre de tu Hijo Jesús que te agradezco todo esto. Amén, mi Señor. Muchas gracias, mi hermano.